Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa de nuestro canal sobre preguntas y respuestas. Tenemos una colección de ellas para hoy y dejaremos el resto para la semana que viene, Dios mediante, y así lo haremos sucesivamente hasta ir contestando a todas las preguntas que recibamos en el canal. La primera pregunta de hoy la formula Aoz Otoniel y dice: ¿un cristiano puede estar endemoniado? Y de ser así, ¿cómo oramos por él para que sea libre? Ningún cristiano puede estar endemoniado, porque el creyente es templo del Espíritu Santo y en el cristiano como templo de Dios mora la Santísima Trinidad. Por tanto, Satanás no puede posesionarse, apoderarse, estar presente en lo que es el templo de Dios. Ahora bien, es posible que una persona se llame cristiano, pero no lo sea de verdad. O que haya hecho una profesión de fe, no importa la forma que sea, y esté perdido porque no ha creído verdaderamente en Cristo. Es más, puede hacer milagros, prodigios, señales, echar fuera demonios, etcétera, 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 y no haber sido salvo. En Mateo capítulo 7 y versículo 23, el Señor dice que algunos de estos en el día final, en el día de la comparecencia en juicio delante de él, dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos prodigios, etcétera, etcétera, y Cristo les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hemos de observar el comportamiento, la enseñanza, las formas de aquella persona que se dice ser cristiana, para verificar que efectivamente todo cuanto él está haciendo corresponde al programa de Dios en la Biblia y al fruto del Espíritu. Amigo de Dios dice: ¿cómo puede ser que una bruja trajo de nuevo al profeta Samuel una vez que ya había muerto? Ninguna bruja, ningún hombre, ningún espíritu puede hacer venir a un muerto. Samuel, el profeta, estuvo muy ligado a la vida de Saúl desde su ungimiento como rey hasta los momentos más críticos en la vida de aquel rey, y fue Samuel quien en vida anunció a Saúl el término de su reinado, porque Dios había escogido a otra persona conforme a su voluntad, es decir, conforme a su corazón. Por tanto, Dios permite la presencia de Samuel para anunciarle a David lo que iba a ser el término no de su reino, sino de su propia vida. Es una manifestación de Dios y no de los hombres, y es una única y excepcional manifestación en ese sentido en toda la Biblia. Luis Ángel Ovalle: de acuerdo con Juan 1:12, aquellos que creen en Jesús en el tiempo de su encarnación y en adelante, Dios le da potestad o derecho de ser hijos de Dios. Los santos del Antiguo Testamento fueron hijos de Dios en el mismo sentido o en un sentido diferente, o no llegaron a ser hijos de Dios, aunque sí salvos. El concepto hijos de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver mayoritariamente con los ángeles. Ahí tenemos el ejemplo en el libro de Job capítulo 1 y versículo 6, en donde leemos que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los del Antiguo Testamento y los hombres anteriores a Israel, por supuesto, el Antiguo Testamento comprende desde la creación en adelante, los hombres antes de la cruz de Cristo fueron salvos por gracia mediante la fe, exactamente igual que los del Nuevo Testamento. Ser hijo de Dios es posible solo por adopción. Pablo en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción de hijos no es que el hijo podía adoptarlos en cualquier momento, sino que precisamente tendría que venir al mundo para redimir.
y estos del Antiguo Testamento redimidos potencialmente, ya que los pecados de ellos fueron pasados por alto en vistas a la cruz. Tengamos en cuenta que Dios, que vive en tiempo presente eternamente porque es eterno, reproduce, manifiesta hechos y acciones en el tiempo de los hombres, y nosotros como hombres tenemos que contarlos como pasado, como presente y como futuro. Dios pasó por alto los pecados de los antiguos y ahora todos los salvos son hijos de Dios, conforme lo que Juan dice en capítulo 1 y versículo 12 de su Evangelio. ¿Qué diferencia hay, pregunta Jonathan Farias, entre la doctrina del rapto y la segunda venida de Cristo? Arrebatamiento, rapto, traslado es el llamamiento que Dios hace a su iglesia, a los salvos, para un encuentro con Él en el aire, no en la tierra. El apóstol Pablo lo expresa con toda claridad en primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. La segunda venida de Cristo es el descenso del Hijo de Dios nuevamente a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, como profetiza, como anuncia el profeta Zacarías en el capítulo 14 y versículo 4. La profecía tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento desarrolla este hecho en donde el que ha sido determinado, establecido como rey por Dios, vendrá a la tierra para hacerse cargo, para establecer el reino de Dios aquí entre los hombres a lo largo de un tiempo de 1000 años, y luego en el estado eterno será para siempre Rey de Reyes, Señor de Señores. Si confundimos traslado de la Iglesia y segunda venida, tenemos una confusión de conceptos que es importante que tengamos claro. Luis Ángel Ovalle. El amado doctor Lacueva afirmó en su libro Espiritualidad Trinitaria, capítulo 2 de la primera parte, que los dones milagrosos o de poder pueden ser recibidos por personas no creyentes, y cita como ejemplo a Judas, hijo de perdición. Eso no es una contradicción con Juan 14, 17. El doctor Lacueva no habla de dones del Espíritu, dados a los creyentes para edificación de la Iglesia, sino de capacidades, regalos, dones operativos por el Espíritu, como es echar fuera demonios o sanar enfermos. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, les confiere a los que envía de dos en dos con esta autoridad, y entre los que envía y hacen milagros, vienen luego a decírselo al Señor, relatando lo que había acontecido, está Judas Iscariote, el hijo de perdición. Igualmente, no salvos hacen prodigios y milagros en el nombre del Señor Jesús. Y en aquel día del juicio, algunos de estos dirán al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por tanto, la operatividad de hacer prodigios en el nombre de Jesús no está limitada estrictamente a los salvos, sino también a los perdidos que hacen uso de la autoridad del nombre de Jesús. Luis Ovalle. Los santos del Antiguo Testamento al morir fueron directamente al cielo, o como dicen algunos teólogos, limbus patrum, fueron a una sección del Seol, en este caso al paraíso, hasta que Jesús los llevó al cielo cuando llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8. Los que mueren salvos parten de esta vida a la presencia de Dios. Pablo es muy claro, Filipenses capítulo 1, versículo 23, ausente del cuerpo, presente al Señor. Jesús prometió al ladrón que estaría con él en el paraíso, Lucas 23, 43. Y cuando preguntamos cuál es el concepto de paraíso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos contesta que es el tercer cielo. Él dice que conoce un hombre que fue llevado, no sabe si en cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo, 2 Corintios 12:2,
Y más adelante, en ese mismo capítulo 12, versículo 4, dice, al paraíso. Por tanto, paraíso, seno de Abraham, es la forma expresiva, figurativamente, de lo que nosotros llamamos cielo, porque es estar en la presencia del Señor. El hecho de que Cristo llevó cautiva la cautividad no significa que esos salvos estaban en algún lugar de la tierra, no importa dónde, separados del lugar de condenación por una gran cima, como pone el ejemplo del rico, de la parábola del relato parabólico del rico y Lázaro, sino que son aquel conjunto de salvos que son liberados del cautiverio del pecado y de la muerte, por tanto estaban cautivos antes de creer, estaban cautivos del pecado y que fueron desatados potencialmente y puestos en Cristo, porque en Cristo están todos aquellos que han sido salvos y son salvos, no importa el tiempo que sea. Dios dice, hablando con el Padre, que eran tuyos y tú me los diste, y estos son llevados en Cristo, antes y ahora, porque son liberados de su cautividad. Cristo no bajó a ningún lugar para liberar a quienes ya eran salvos por gracia mediante la fe. Luis Gabarre, mi cuñado quiere preguntarle, ¿por qué Dios no nos creó en el cielo? Bueno, gracias por hacer de intermediario. Dile a tu cuñado que se suscriba al canal y que pregunte él directamente si lo desea. Es una pregunta extraña. ¿Por qué no nos creó Dios en el cielo? Porque somos de la tierra, criaturas puestas en ella en el proceso de la creación. Segundo, porque así lo ha determinado el Creador. No hay otra respuesta que dar a esa pregunta de por qué Dios no nos creó en el cielo. Ángel Fernández Vidal, ¿qué significa que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu? ¿Qué efectos debía tener en el creyente? La tercera persona de la Santísima Trinidad se personaliza por la vía del amor, es decir, es la expresión infinita del amor entre el Padre y el Hijo, y así lo caracteriza, es el Espíritu de amor, es el Espíritu eterno. Esta tercera persona de la deidad está presente en el corazón del creyente y comunica abundantísimamente su amor para que nos amemos con esa misma calidad de sentimiento, no con la dimensión, porque es infinito el amor de Dios y el nuestro siempre será limitado. Encontramos eso en Romanos capítulo 5, versículo 5. Los efectos que el amor de Dios derramado en el creyente debe producir en cada cristiano es sencillamente esto: amándoos los unos a los otros, así como yo os he amado. Y el amor del creyente se extiende a sus hermanos, se extiende por supuesto a su familia individual, se extiende a los perdidos, y es un amor perdonador, de manera que es incapaz de guardar esto en su mente, en su ánimo, una ofensa recibida, la perdona con toda generosidad. Aquel que no ama no puede ministrar y tiene que preguntarse, si no ama, si realmente ha nacido de nuevo. Ángel Silva. Pablo escribe a los Gálatas, que supuestamente eran iglesia, y no comprendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Y ahora, por medio del judaísmo se infiltra una herejía. Y ahora los Gálatas se quieren justificar por medio de las obras para cumplir la ley y de esa manera ser justificados. Pero como dice Gálatas 2:16, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por tanto, eso quiere decir que los creyentes pueden perder la salvación. Realmente, mi querido Ángel, no encuentro ninguna relación en la pérdida de salvación para aquel que es justificado. La base de la justificación da la seguridad de la salvación a todo aquel que cree. Nadie se salva por obras de la ley, sino por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación no puede perderse una vez alcanzada. La justificación se alcanza por gracia, la salvación se sostiene por gracia, y el final de la salvación, que es la glorificación, es un acto de la gracia, como enseña también el apóstol Pedro.
Me gustaría que nos recomendara, dice Eric Vicente, qué libros debe tener un cristiano para tener una biblioteca bíblica básica para el estudio de la Escritura. Primero, Biblias. Yo recomendaría que tuviese 4, 5 o 6 Biblias de versiones serias, no tanto de versiones figurativas o que hacen una traducción de alguna forma para dar mayor entendimiento aparentemente a la escritura, sino de Biblias de versiones evangélicas e incluso católicas serias. Segundo, tenga alguna teología sistemática. Hay varias y son buenas, de manera que puede pedirle al pastor de la iglesia la recomendación de alguna de las sistemáticas que se prefiera y tenerla en su biblioteca. Debe tener también un libro de introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y luego, cuantos comentarios de la Biblia pueda tener. Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de comentarios, vayamos y adquiramos, si nos es posible, comentarios de autores de renombre vinculados directamente y conocidos como gente que interpreta la Biblia. Con esos libros, alguna historia tal vez de la Iglesia o alguna geografía bíblica son suficientes para una biblioteca básica para el estudio bíblico. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana. Aquellos que creen que la salvación se puede perder o que para salvarse necesitan acompañar obras a la gracia, malinterpretando incorrectamente Filipenses 2:12, ¿puede decirse que incumplen una doctrina fundamental? No se puede extraer un texto del contexto sin convertirlo en un pretexto. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde se dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no se puede aislar del versículo 13, que dice que debemos hacerlo porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No está hablando de ocuparse de la salvación en su primera etapa de justificación, sino en su segunda etapa de santificación. Nadie puede hacer nada para salvarse más que creer en Cristo. Y nadie puede llevar un camino de santificación más que aquel que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano. Tratar de santificarse por obras personales es caer en una dejación de la fe. El que afirma que el hombre tiene que hacer algo para su salvación, sea para recibirla o sea para mantenerla, no está afirmando una doctrina fundamental y se está apartando virtualmente de las doctrinas fundamentales de la gracia salvadora de Dios. Ángel Silva pregunta, ¿conoce personalmente al pastor John MacArthur? ¿Alguna vez ha coincidido en alguna conferencia? Lo conozco, lo admiro, lo leo, me resulta extraordinariamente positivo escucharle cuantas veces puedo, pero lamentablemente no hemos coincidido nunca en ninguna conferencia. Johnny Cerreruela, ¿puede explicar la filiación del Hijo y desde cuándo sucede? La operación intratrinitaria es eterna como la misma Trinidad. La Biblia dice que el Padre engendra al Hijo. El engendramiento del Hijo se hace en el seno trinitario por vía intelectual, por eso se genera el Logos, que es el nombre que se le da a la segunda persona divina. No tiene un instante de engendramiento como Hijo, por cuanto es eternamente Hijo. Si el Padre es eterno, requiere necesariamente un Hijo eterno para que sea Padre eterno. Para que haya un Padre eterno, tiene que haber un Hijo eterno. Yo soy Padre el mismo tiempo que de vida, tengo vida como Padre, el mismo tiempo que tiene de vida mi Hijo mayor. Por tanto, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Y el hecho de engendrar al Hijo es una acción divina en el seno trinitario de comunicación de vida y también
de relación interpersonal. Es una doctrina compleja, difícil, que requiere un estudio sistemático profundo acerca de la Trinidad. José Gregorio Rojas Romero. Quiero saber si estoy confundido en cuanto a la pregunta y respuesta que aquí hicieron sobre la desnudez de Abraham, será, la desnudez de Noé, o solo es un simple error de nombres. Indudablemente es un lapsus lingüe, que es el error que se comete al decir una palabra por otra. Se ha querido decir desnudez de Noé y no desnudez de Abraham. Luis Gavarre. La epístola a los Romanos 2:14. Yo he predicado y he dicho en reuniones cotidianas que Dios escribió la ley en el corazón de los gentiles. Usted dice en el minuto 12 aproximadamente que no escribió la ley sino la obra. ¿Podría matizar la diferencia de ley y de obra en el corazón no judío? Job y Abraham no tenían la ley escrita o era también la obra escrita. Es sencillo. El apóstol Pablo está enseñando lo que ocurre con el pueblo de Israel y con los gentiles. Y cuando habla de los gentiles en ese capítulo 2 de Romanos, dice literalmente mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. La ley es dada en un tiempo muy posterior a la creación del hombre y por supuesto 400 años más después del nacimiento de Abraham, para determinar puntualmente tipos de pecados y revelar el pecado. Pero el hombre ha tenido siempre desde su origen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es la ley escrita en el corazón, sino la obra de la ley que consiste en revelar el pecado. Lo que Dios pone en el corazón de los hombres es la obra de la ley, por medio de cuya acción el hombre conoce el pecado, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pablo Arenales. ¿Cuál es su posición sobre el ayuno? Mis queridos hermanos, recibo a veces preguntas de este tipo. ¿Cuál es mi posición? Yo no tengo posición. Mi posición es la posición bíblica. La posición mía, como tal, no vale para nada, ni es ejemplo, ni debe ser seguida si no descansa en la Biblia. La Biblia enseña el ayuno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero especialmente en el Nuevo. Un día le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él dijo, porque está presente el novio y mientras hay convite nupcial, pues no tienen que ayunar. Pero cuando les sea arrebatado, retirado, quitado de ellos, entonces ayunarán. Voy a los Hechos de Apóstoles y descubro que era una práctica muy común en la iglesia. La iglesia ayunaba y oraba. Ayunar es bueno cuando sirve ese tiempo para reforzar la oración o para dar un tiempo más extenso a la oración o alguna acción especial de piedad. No tiene ninguna bendición el ayuno en sí por sí mismo si no va acompañado de oración. Por tanto, cuando decimos vamos a ayunar y este hombre es espiritual porque ayuna, lo que está haciendo es un régimen para adelgazar. Pero el ayuno solamente tiene efectividad cuando el tiempo que detraemos de actividades no solo de la comida es ocupado, es dedicado a reforzar el tiempo de oración. Según los versículos de Mateo 26, 63, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 14, 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a predicar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Por qué Mateo, que fue escrito para los judíos, pone el nombre de Dios sabiendo que los judíos usaban otros nombres para no nombrarlo por temor. Contrario a Marcos, que fue escrito para gentiles, que sí usa el nombre del bendito para no nombrar el nombre de Dios directamente. Debe haber algún motivo que no logro deducir ni tampoco encontrar. En el Nuevo Testamento el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo utiliza el nombre de Dios,
pero no encuentro en ningún lugar que use el tetragramatón, es decir, lo que los judíos utilizaban para expresar el nombre de Jehová, o como ellos lo llamaban, que solían sustituirlo para no usar directamente ese nombre. Pero nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna razón para no usarlo y no hay ninguna razón para que Mateo use el nombre de Dios y Marcos use el nombre del bendito, salvo que Marcos esté trasladando literalmente lo que el sumo sacerdote dijo y él procuraría no utilizar ese nombre cuando estaba hablando de Dios. Con esto terminamos nuestra sesión de preguntas de esta ocasión y nos veremos Dios mediante en la próxima semana. Como siempre, damos muchas gracias por vuestra atención a nuestro canal. Gracias por escuchar nuestras reflexiones de aliento de los martes. Gracias por escuchar el estudio bíblico del viernes. Gracias por escuchar el ministerio del domingo. Y si puedes bendecir a otras personas siéndote este ministerio de bendición, recomienda nuestro canal para que haya suscriptores a quienes les estaremos avisando de todas las novedades. Va a haber algunas novedades especiales que serán conocidas primeramente por los suscriptores del canal en el próximo año, si el Señor nos permite llegar allá. Que Dios añada sobre cada uno su bendición.